Ejercicio 7. Calcular y mostrar el importe de compra, el importe de IGB, el importe subtotal, el importe de descuento y el importe a pagar por la compra de cierta cantidad de productos. Y acá me dan los datos de cómo se calculan los importes que me piden. Entonces, ¿qué me están pidiendo de salida? De salida me están pidiendo el importe de compra, el IGB, el importe subtotal, el importe de descuento y el importe a pagar por la compra de cierta cantidad de productos. Me dicen, el importe de compra es igual al precio unitario por la cantidad de productos y no me dicen cuánto es el precio unitario ni me dicen cuántos productos van a comprar. Por lo tanto, yo ya asumo que son datos de entrada. Me dicen, el IGB es igual al 19%, bueno, ahora es el 18% del importe de compra. El IGB es el 18% del importe de compra, o sea, para el IGB necesito el importe de compra. El importe subtotal es igual al importe de compra más el IGB. Entonces, para el importe subtotal necesito importe de compra e IGB. Hay un descuento del 20% sobre los importes subtotales mayores a 200 y del 10% en caso contrario. ¿Qué quiere decir? Que el importe de descuento está en función a los importes subtotales. Y el importe a pagar es igual al importe de compra menos el importe de descuento. Entonces, de ese análisis podemos decir lo siguiente. De salida voy a tener importe de compra, importe IGB, subtotal, importe de descuento, importe a pagar. Y para ello los únicos datos que necesito de entrada serían el precio unitario y la cantidad de unidades. ¿Por qué? Porque ese precio unitario y la cantidad de unidades me dan el importe de compra y con el importe de compra yo puedo hallar el importe del IGB y así sucesivamente. Si desarrollamos entonces nuestro pseudocódigo, tendríamos el algoritmo PRG7. Entrada, salida, inicio. Y vamos a dejar el fin para cuando corresponda. Entonces, habíamos analizado que como salida me están pidiendo el importe de compra, el IGB, el importe subtotal, el importe de descuento y el importe a pagar. Y de lo que habíamos analizado según el detalle, lo base para hallar el importe de compra es el precio y la cantidad. Entonces de entrada tendríamos precio y cantidad de productos. Por el momento son las variables que podemos definir como entrada y salida. Bien, ahora pasemos con la declaración. Todo lo que son precios y montos declarémoslos como reales. Entonces tendremos como real el precio, el importe de compra, el IGB, el importe subtotal, el importe de descuento y el importe a pagar. Y como entero, la cantidad de productos. Bien, tenemos la declaración. Para el ingreso de datos tendríamos que leer el precio y la cantidad de productos. Vamos al proceso. Tenemos declaración, ingreso y proceso. Para calcular todos los datos que me piden debo empezar por el importe de compra. Importe de compra me dice que es igual al precio por la cantidad de productos. El importe es igual al precio por la cantidad de productos. Y con ello hallé el importe de compra. Ahora, hallemos el IGB. IGB es las siglas de un impuesto, pero para hacer una variable tiene que ser declarada en minúscula, recuerden. IGB es igual, me dicen, al 18%, o sea, a 0.18 del importe de compra. Con ello ya tenemos el importe de compra, el IGB. El importe subtotal es igual al importe de compra más el IGB. Entonces, el importe subtotal es el importe de compra más el IGB. Hay que tener cuidado de utilizar las variables tal cual se han declarado. Y con eso tendríamos el importe subtotal. Acá viene la decisión. Dice, hay un descuento del 20% para importes subtotales mayores a 200 y del 10% en caso contrario. Entonces, acá tenemos dos posibles montos de descuento. Puede ser 20% o puede ser 10%. ¿Cuándo es 20%? Cuando los importes subtotales son mayores a 200. Entonces, me dice lo siguiente. Si
el importe subtotal es mayor a 200, entonces me dice que el descuento es del 20%. Entonces sería, importe de descuento sería el 20% del importe subtotal. Y si no, porque me dicen acá, del 10% en caso contrario. Si el importe subtotal no es mayor a 200, el importe de descuento es el 10% del importe subtotal. Y con ello hemos utilizado la estructura necesaria, la estructura de decisión necesaria para hallar el importe de descuento. El enunciado: hay un descuento del 20% para importes subtotales mayores a 200. Importes subtotales mayores a 200, importe de descuento 20%. Y del 10% en caso contrario. Para importes subtotales menores o iguales a 200, el importe de descuento es del 10%. Entonces ahora podemos hallar el importe a pagar, que es igual al importe de compra menos el importe de descuento. Entonces, el importe a pagar me dicen que es igual al importe de compra menos el importe de descuento. Y con eso tenemos el importe a pagar. Ahora sí podemos proceder con la salida, que sería escribir importe de compra, IGB, importe subtotal, importe de descuento, importe a pagar, y con ello concluiríamos nuestro pseudocódigo colocando el fin. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? En el diagrama de flujo igual tendríamos el inicio, procederíamos con la declaración, tenemos como real el importe de compra, el precio, el IGB, el importe subtotal, el importe de descuento y el importe a pagar. Y como entero tendríamos la cantidad de productos. Procederíamos luego con el ingreso de datos, que sería el precio y la cantidad de productos, y teniendo el precio y la cantidad de productos podemos hallar el importe de compra, que es precio por cantidad de productos. Podríamos hallar el IGB, que es igual al importe de compra por 0.18, que sería el 18%, y podríamos hallar el importe subtotal, que es el importe de compra más el IGB. Entonces, este sería una parte del proceso de cálculo, para luego pasar a hallar el descuento. En el descuento nos decían que si el importe subtotal era mayor a 200, entonces si esto era verdadero o si esto era falso. Si era verdadero, me dicen que el importe de descuento es el 20% del importe subtotal. Y si esto no es cierto, en caso contrario, el importe de descuento es el 10% del importe subtotal. Listo, entonces ese sería el fin sí. Y con ello tenemos el importe ya de descuento. Por lo que el importe a pagar, según lo que me dice el enunciado, eso es lo que me dice el enunciado, el importe a pagar es igual importe de compra menos importe de descuento. Y tendríamos para escribir todas las variables: importe de compra, IGB, importe de descuento, importe subtotal e importe a pagar, y terminaríamos nuestro diagrama de flujo, con lo cual habríamos cumplido con el desarrollo de lo solicitado.